Jesús de Nazaret fue un maestro extraordinario. Él enseñaba de diversas maneras. A veces enseñaba con su ejemplo, otras por medio de los milagros que hacía. Y claro, con sus palabras también. Él daba grandes enseñanzas para transmitir al pueblo de Dios todas esas cosas que él quería enseñarles. Uno de los métodos de enseñanza más usados por el Señor fueron las parábolas. Y hoy nos acercamos a una de esas parábolas más conocidas, que contiene una hermosa enseñanza, que es la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola nos presenta un cuadro sencillo relativamente. Un hombre tenía dos hijos. Se puede entender que era un hombre judío que vivía en el territorio de Israel. Y tenemos que notar que la historia nunca menciona a la madre. Pues un buen día el hijo menor sorprende y ofende a su padre al pedirle la herencia en vida. Este muchacho va con su padre y le dice literalmente: quiero que me des la herencia que me correspondería cuando tú mueras, pero la quiero ahora, quiero heredar en vida. En el mundo antiguo, particularmente en Israel, esto era una ofensa muy grave. Era como decir a su padre: para mí tú ya estás muerto. O sea que para el joven la relación padre-hijo ya no existía. Tú ya no eres mi padre, yo ya no soy tu hijo, así que dame la herencia y nunca nos volveremos a ver. ¿Puede usted imaginar el dolor de este padre? ¿Puede imaginar lo que siente un padre en el momento que su hijo y el menor, posiblemente el más consentido, le diga: yo ya no soy tu hijo, para mí tú ya no existes? En la ley de Moisés estaban permitidos algunos castigos muy severos para los hijos rebeldes. Lo único que tenía que hacer este hombre era llevarlo ante los ancianos del pueblo que se reunían en las puertas de la ciudad y denunciarlo. Según Deuteronomio 21 del 18 al 21, esta ley permitía un castigo muy extremo. Sin embargo, no se podía aplicar en los tiempos de Jesús, porque en ese tiempo Israel estaba ocupado militarmente por el ejército romano, y Roma no permitía que los judíos impusieran pena de muerte a nadie, y menos por cuestión de religión. Sin embargo, a pesar de que el hijo no podía ser castigado así, pues el padre sí podía denunciarlo y pedir que lo castigaran con dureza. Pero en esta historia el padre no tomó la ruta del castigo, porque el camino de la violencia es el más fácil. Para destruir no hace falta talento. Para ofender y hacer daño no hace falta talento. Y este hombre decidió que la violencia no era opción o una opción adecuada. Él decide tomar una acción diferente en el trato con su hijo. El texto nos dice que el padre tuvo que repartir sus bienes, tuvo que convertir en efectivo al menos una parte de todos sus bienes, porque según las leyes de ese tiempo el hijo mayor heredaba dos partes, lo que era llamado la doble porción. Y en este caso se tenía que dividir en tres partes porque eran dos hijos. El mayor recibía dos partes, mientras el menor recibía solo una parte de la herencia. Este padre tuvo que convertir en dinero la tercera parte de todo lo que tenía. No sabemos cuánto era, pero podemos intuir que vendió propiedades, tuvo que vender ganado y quizás hasta alguna empresa para pagarle a su hijo el dinero que le debía por causa de la herencia. El joven recibió su dinero y en cuanto lo tuvo, rompió toda relación y comunicación con la familia. Se fue de la región. El texto no nos dice a dónde se fue, pero podemos intuir a dónde fue. Pues era un muchacho joven que de repente tiene mucho dinero en sus manos, que no sabe qué hacer con el dinero, así que decide ir a un lugar donde pudiera gastar su pequeña fortuna. Un lugar donde hubiera fiesta, buena comida, vino y muy buena compañía. La experiencia nos enseña que un joven que nunca ha producido nada, cuando tiene dinero se vuelve loco. Un joven con una fuerte cantidad de dinero lo gasta muy pronto, porque su inexperiencia le hace pensar que ese dinero nunca se le va a acabar. Él ve mucho dinero y este joven se equivocó, porque el dinero se acaba. Cuando se fue de la casa de su padre, buscó una provincia lejos, donde pudiera disfrutar de lo que él entendía que era la buena vida. Y muy pronto hizo nuevos amigos. Es muy común que cuando alguien tiene dinero y lo quiere gastar, siempre habrá gente que esté feliz de ayudarle a gastarlo. Y sin duda, rápidamente encontró quien se fuera de fiesta con él. Quien estuviera dispuesto a ir a la fiesta con él, comer y beber de su dinero. Sin embargo, un buen día esa fortuna se acabó y el joven se encuentra solo, sin dinero y sin saber qué hacer. Porque él no tenía oficio, no sabía hacer nada. Los amigos ya no estaban con él. Empezó a buscar y lo único que encontró fue un trabajo de criar cerdos.
Recordemos que este joven era judío. Para los judíos los cerdos eran animales inmundos. Un judío no podía estar cerca de un cerdo y mucho menos comerlo. Y es irónico que lo único que este joven pudo encontrar para sobrevivir fue algo que desde la niñez aprendió que era contra su fe y contra sus costumbres. Además, la paga era una miseria. No le alcanzaba ni para comer, porque el texto nos dice que deseaba comer de la comida de los cerdos, pero no le permitían comerla. Ahora vemos con claridad la moraleja de esta historia. Meses atrás, mucho dinero, buena mesa, mucha bebida, buena bebida, gran compañía. Pero ahora la comida de los cerdos le parece un gran banquete. Así llegamos al punto crucial de la historia. El muchacho vuelve en sí, recapacita y reconoce que ha sido un tonto. Despierta de esa pesadilla terrible. Y esto nos da una gran advertencia, que el pecado nos atonta. El pecado nos quita la conciencia, nos hace daño, nos destruye. Aquí vemos que el muchacho despierta de esa pesadilla horrible y reconoce que la calidad de vida que lleva es muy inferior a la de cualquiera de los empleados en la casa de su padre. Así que decide él volver a la casa de su padre a buscar trabajo. Y entendamos que ya no en calidad de hijo, porque legalmente ya no era hijo de ese hombre. En términos legales, ahora el padre solo tenía un hijo, el mayor. Y lo más triste, que el muchacho fue arquitecto de su propia desgracia. Bueno, al menos lo reconoció. Y si ahora andaba sucio, flaco, hambriento, pues eso fue el resultado de sus propias decisiones. El muchacho emprende el camino de regreso a su antigua casa y ensayando un discurso que él piensa que con eso va a lograr ablandar el corazón de su papá y lo va a poder convencer de que lo contrate como trabajador. No sabemos si esta acción del muchacho era motivada por un arrepentimiento sincero o solamente era por interés, pero podemos ver que el joven se acercaba a la casa de su padre con muy pocas esperanzas, porque su padre ya no estaba obligado a recibirlo. Bien podía decir: pues yo ya no tengo hijo. Sí, tuve un hijo que me ofendió, que me rechazó, que se fue, así que usted ya no es mi hijo. Eso era una gran posibilidad que el muchacho sabía que iba a enfrentar. Lo menos que el muchacho esperaba es que su padre lo estuviera esperando, y lo estuviera esperando con los brazos abiertos, que lo estuviera esperando con amor. No esperaba que su papá estuviera en el balcón de la casa, viendo hacia el camino, esperando ver la figura de su hijo en cualquier momento. Pero vemos que aquí el padre amoroso sí esperaba el regreso de su hijo, el regreso del hijo pródigo. Cuando el muchacho aún estaba lejos, el padre salió corriendo y antes de que entrara a la casa, el padre lo recibe y lo recibió con amor. Luego el hijo empieza con su discurso ensayado, pero a su papá ya no le importaba ningún discurso. Todos sabemos que hay momentos en la vida donde ya no importa cómo pasaron las cosas. Y si el muchacho había vuelto, no era momento de preguntar si fue por interés o fue por amor. Lo importante para el padre es que estaba de regreso. El hombre ahora está muy feliz porque su hijo estaba perdido y ha vuelto a casa. El padre ni siquiera escuchó el discurso, sino que habla con sus empleados, les da una serie de órdenes muy significativas. Pidió varias cosas porque eran símbolo para que el joven recuperara la dignidad. El hijo llegó con las ropas sucias y rotas. Su padre ordenó ropas nuevas, de acuerdo a la dignidad como hijo de una persona importante. El padre pide que le pongan un anillo, que era un símbolo de autoridad y de que era un hombre libre. Ese joven tuvo un anillo en algún momento. El suyo lo perdió, lo vendió, quizá lo había empeñado. El padre ordena que le traigan calzado, y esto es muy importante porque los únicos que andaban descalzos eran los criados, los esclavos. Los hombres libres usaban calzado. El padre ordenó todo esto para dejar muy claro que su hijo era bienvenido a la familia como miembro de la familia, no como empleado, como un hijo, como parte de la familia, no como esclavo, como un hijo, no como un extraño, como parte de su familia. El padre ordenó también que cesaran las labores del día. Mandó hacer un gran banquete y celebrar una fiesta. Y seguramente no faltó quien criticara a este padre de familia, diciendo: pero qué débil de carácter. O esa gente que dice: no hombre, si un hijo mío hace eso, yo sí actúo con mano dura. Pero al hombre no le importó muy poco lo que la gente dijera. El hijo que había perdido había vuelto.
El hijo que él creía muerto estaba vivo. Su hijo había vuelto a nacer. Esta es la historia del hijo pródigo. Pero así es el reino de Dios. Nosotros podemos ser rebeldes, pero a pesar de nuestra rebeldía, Dios nos espera con amor. A pesar de ese rencor que podemos sentir, que nos lleva a alejarnos de Dios, Dios sigue presto a salvarnos, aún de esos males que nosotros mismos nos hemos buscado. La enseñanza de esta historia es muy clara. Aunque usted piense que Dios le ha desechado, Dios le sigue amando y le sigue esperando. Aunque usted cree que Dios le va a castigar, Dios está esperando con los brazos abiertos. Aunque usted deje de amar a Dios, Dios no ha dejado de amarle. Aunque la gente le critique porque usted ha recapacitado y quiere volver a Dios después de haber fallado mucho, la gente lo va a juzgar, pero Dios lo va a recibir con amor. Porque Él es nuestro Padre amoroso, que nos recibe en su reino con amor. Aunque usted no crea en Dios, Dios sigue creyendo en usted.